Entonces, saludarlos nuevamente en este segundo encuentro. ¿Cuál, cuál será la diferencia entre probabilidad y posibilidad? Por ejemplo, yo digo, es posible que llueva. ¿Habrá alguna diferencia con que yo diga, es probable que llueva? ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia entre posibilidad y probabilidad? Con eso, ahí vamos entendiendo el concepto como tal. Pues yo digo que probabilidad es porque se hizo como un estudio de que del clima y de que va a llover, entonces ya, pues va a llover. ¿Sí me Correcto, hice muy Si bien. entender? yo, si, si estuvo lloviendo de lunes a jueves, uno puede decir que de pronto el viernes puede que también llueva, como puede que no. Muy bien, Gabriel. Eh, yo, Entonces, yo entiendo que posibilidad es si algo va a pasar o no, y probabilidad es que, pues, sí se hizo un estudio y ya se sabe que sí, solamente es saber qué tan probable es de que suceda. Buenas noches, bueno, es que, ingeniero. Luli, respecto a eso, sí ambos se parecen. Sí, a la ocurrencia. Es que significa ocurrencia. A como su palabra lo dice, que ocurra. ¿Sí? Entonces, ¿es posible o es probable que ocurra? Sí, o sea, respecto a eso, digámoslo a futuro, pues ambos conceptos se refieren a lo mismo. Pero la diferencia es como ya nos la dijeron acá. Entonces, la diferencia es que en la probabilidad, ¿sí? Se utiliza la estadística para predecir si realmente va a ocurrir o no, y se hace de una manera cuantitativa, ¿sí? Es decir, se hace con, o se expresa en porcentajes o en números como tal. Entonces, eh, ¿por qué, ahora pregunto, por qué la probabilidad está dentro de la estadística? Sí, o sea, es una de las ramas de la estadística. ¿Por qué creen ustedes? Porque, yo diría, profe, que porque no todo se puede cuantificar ya. Entonces podría haber ya tendríamos que ir a la probabilidad de que pase o no pase, ¿no? O de que suceda el evento. Porque hay eventos que son impredecibles. Bueno, muy bien, pero entonces, a ver, ¿por qué, aunque ustedes saben que todas las disciplinas de las matemáticas se relacionan entre sí? O sea, perfectamente yo en el cálculo me puedo encontrar con geometría, con álgebra, con estadística, con y viceversa. ¿Sí? Yo en topología me puedo encontrar variaciones de geometría analítica, variaciones de trigonometría. Todas están, funcionan así. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿por qué la probabilidad, su estudio se realiza desde la estadística y no, por ejemplo, desde la geometría o del cálculo o de la trigonometría o de la lógica? ¿Por qué creen ustedes que la probabilidad se estudia desde la estadística? Bueno, es más como por la proyección que se pueda obtener, pero basados en datos de información recolectada. Muy bien, prácticamente esa es la respuesta, porque cuando nosotros vamos a hacer un estudio, por ejemplo, cuando decía Gabriel, no es que llovió de lunes a jueves, ya hay una información, ya hay unos datos, ¿sí? Y la manera de estudiar y analizar esos datos, como lo hemos venido haciendo hasta el momento, es tarea de la estadística, ¿sí? Entonces, la probabilidad, para poderse calcular, tiene que hacerse en base de unos datos que ya se han recogido. ¿Listos? Entonces, aquí es donde viene como ese factor del tiempo. Yo miro si es probable, ¿sí? A futuro, pero de acuerdo a lo que ha pasado, ya sea en el pasado, en el presente o en el pasado. ¿Listos? Entonces, se necesita ese estudio de datos. Se necesita organizarlos, se necesita clasificarlos. La probabilidad tal vez es uno de los temas más interesantes que existe en los avances de la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de teoría del caos, por decir algo, ¿será que las cosas ocurren porque ya están predestinadas, presagiadas, ¿cierto? O simplemente a su libre albedrío de las cosas van sucediendo. Es decir,
¿Será que ya nuestro destino está marcado? ¿Será que nuestro destino está fijado? Que destino es una palabra pues que ya no se relaciona tanto con la ciencia, pero como para hacerme entender, ¿no? ¿Será que ya las cosas están simplemente por suceder? Estamos haciendo un ciclo del planeta, haciendo un ciclo de la materia, o nosotros podemos cambiar las cosas todavía. ¿Qué creen ustedes? Ok, Zapa. Bueno, voy a ser más explícito. A ver, por ejemplo, antes no se tenía con precisión que muchos comportamientos de algunos fenómenos de la naturaleza están organizados, están ordenados, mantienen un orden, es decir, no son aleatorios, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué creen ustedes? Que la evolución, por ejemplo, del planeta es algo que ya está definido o que podría cambiarse. Entonces, por ejemplo, Donald Trump decía que esos huracanes, que los factores climáticos de la Tierra siempre han venido existiendo y que no es culpa del hombre, sino es culpa del ciclo de la Tierra. Que el hombre sí ha colaborado con la contaminación, pero no es el culpable total y por eso él no apoyó todas estas leyes que se estaban haciendo a nivel internacional del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, uno empieza a pensar, ¿será que las cosas ya están definidas o están por definir? ¿Será que, por ejemplo, yo mañana, ya lo que yo voy a vivir mañana, ¿será que ya está definido o yo lo puedo cambiar? Entonces, son temas que se pueden estudiar desde la probabilidad y desde los avances de la ciencia, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, la respuesta, como lo dijo Edwin, y colaboró ahí un poquito Gabriel, en base de raciocinios de datos anteriores, es decir, análisis de datos anteriores. Así yo puedo predecir la probabilidad de ocurrencia de un suceso. Y eso es lo que es la probabilidad, ¿sí? ¿Cuál es su objetivo? Calcular si ocurre o no ocurre, ¿cierto? O sea, la ocurrencia de un evento o suceso que sea cuantificable, es decir, que sea tangible, que se pueda medir. Porque por decir algo, yo no puedo calcular la probabilidad de que una persona se vaya a enamorar, ¿sí? O de que una persona sea honesta, o de que una persona sea mentirosa, ¿sí? En cuanto a esto, por ejemplo, de los valores, es muy difícil cuantificarlos. Y los psicólogos utilizan test y utilizan un poco de, digamos, de técnicas para tratar de calcular y poder predecir, ¿sí? Pero la probabilidad, no, la probabilidad necesita situaciones medibles que se puedan expresar en números, en porcentajes. Entonces, yo puedo calcular un ejemplo, la probabilidad de obtener un número par en el lanzamiento de un dado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sé cuántas caras tiene el dado y sé cuántos números pares están en las caras del dado. Aparte de eso, si es un dado normal, ¿cierto? Que no sea un dado imantado o un dado que se haya hecho para hacer trampa, pues se podrá calcular perfectamente su probabilidad, ¿sí? Entonces, esta es la segunda parte de la estadística que nosotros vamos a mirar, que se llama estadística de probabilidades. Entonces, vamos de una vez a hacer ejercicios porque por lo que yo les decía a ustedes, es muy amplia, realmente es muy amplia toda esta temática. Bueno, entonces, por favor, están viendo ahí el archivo que estoy proyectando. Sí, señor, sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos acá a la probabilidad, ¿cierto? Entonces, probabilidad.
para que tengan ahí como un... La fórmula es muy sencilla. Voy a escribirla de una vez. Probabilidad es igual es una fracción. Aquí, suceso pedido sobre totalidad de sucesos. Totalidad de sucesos. ¿Listos? Esa es la formulita para calcular la probabilidad como tal. ¿Sí? Esta totalidad de sucesos se puede llamar espacio muestral. ¿Sí? Y se representa por E. Es decir, el espacio muestral es la totalidad de todos los sucesos. En algunos libros le llaman experimentos, en algunos otros libros le llaman eventos. Es exactamente igual. ¿Listos? Un suceso pedido sobre la totalidad de sucesos. Entonces, vamos a un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara en el lanzamiento de una moneda? ¿Sí? Bueno, una moneda no cargada, ¿no? Vamos a imaginar que la moneda es limpia y que no va a caer parada, sino va a caer acostada la moneda. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se calcula esa probabilidad? Muy fácil. Colocamos aquí, probabilidad igual, ¿cierto? Suceso pedido. El lanzamiento de una moneda, que obtengamos cara. ¿Cuántas caras tiene la moneda? Entonces, una, ¿cierto? Sobre la totalidad de sucesos. Entonces, recuerden que hay cara y sello, ¿cierto? Y hay dos lados de la moneda. Entonces, la cara es 1. Entonces, aquí vamos a tener que la totalidad de sucesos es un medio. ¿Listos? Y esto sería igual a 0,5 o también el 50%. A ver, nuevamente lo voy a explicar. Pónganle cuidado, muchachos. Sí, no entendí. Me están diciendo cuál es la probabilidad de obtener cara, ¿sí? Cara en el lanzamiento de una moneda. Nosotros sabemos que los lados de una moneda es cara y sello. Entonces, lógicamente, va a ser el 50%. ¿Por qué? Porque arriba colocamos 1 y abajo colocamos 2. 1 porque representa la cara y 2 que es lo que están pidiendo, ¿sí? Y 2 pues porque es la totalidad de caras que hay en la moneda. La probabilidad se puede expresar de estas tres maneras: en forma de fracción, en forma decimal y en forma de porcentaje. Pero para dar un informe estadístico se acostumbra a dar en porcentaje. ¿Listos? Para mí no hay problema, en matemáticas cualquiera de los tres resultados es válido. Pero para, digamos, ustedes que tengan que hacer un estudio de probabilidad y deben sustentarlo, se recomienda que lo hagan en porcentajes. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, coloquemos acá cuál es la probabilidad de obtener un número, vamos a colocar un número impar en el lanzamiento de un dado normal. ¿Listos? De un dado normal. Entonces vamos a calcular esa probabilidad. Se van a dar cuenta que es muy sencillo. Entonces, colocamos acá probabilidad igual. Entonces, vamos a calcular el espacio muestral. O sea, Serían 3. ¿cierto? La totalidad de sucesos es la cantidad de caras que tiene un dado. ¿Sí? ¿Y cuáles son los números impares? Entonces, simplemente va a ser 3. Sería de 3 sobre 6. Y nos da lo mismo, 0,5, que equivale al 50%. ¿Sí? Nuevamente, por favor.
Arriba, 3 de 6, sí. ¿sí? Esta es la formulita de Laplace. Pero bueno, vamos a dejarla así nomás, fórmula. Y estos se llaman eventos simples, ¿sí? Probabilidad simple. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número impar? Arriba se coloca la cantidad de números impares que hay en el lanzamiento de un dado. Entonces, los impares serían 1, 3 y 5, y suman 3. Sobre 6, porque 6 es el Seis número de caras. caras del dado. ¿Sí? Equivale al 50%. Muy sencillo, ¿no? Entonces, ahora, vamos a colocar también algo muy importante. 0. No sé si acá menor o igual. Probabilidad que 1. No, hagamos acá al igual que no. Entonces, esto es la fórmula, ¿sí? De probabilidad simple. Y este va a ser el intervalo solución. ¿Qué significa esto, muchachos? Que la probabilidad siempre va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. O sea que si yo les pido calcular el suceso, la probabilidad de un suceso, no me pueden decir que eso equivale a 2,5, a 3,4. No. ¿Listos? Siempre va a estar entre 0 y 1. Y este 1 pues va a representar el 100%. Cuando la probabilidad vale 0, se habla de probabilidad nula. ¿Sí? Y por ejemplo, acá, cuando la probabilidad vale 1 o 100%, ¿sí? Se habla de probabilidad total. Entonces, vamos a poner un ejemplo de la probabilidad nula. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 7 en el lanzamiento de un dado? ¿Sí? De un dado normal. Va a ser 0. ¿Por qué? Pues porque los numeritos que van marcados en las caras del dado va hasta el 6. Y yo estoy pidiendo que sea mayor que 7, entonces no existe. La probabilidad sería igual a 0 sobre 6 y eso nos da 0. Ahora, pero si yo le digo, por ejemplo, que una probabilidad total, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara o sello en el lanzamiento de una moneda? Va a ser el 100% porque va a ser 2 sobre 2. ¿Por qué? Pues porque me están pidiendo que salga o cara o sello. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues que tendría dos opciones. ¿Y cuántos lados tiene la moneda? Solamente tiene 2. Dos. Entonces, 2 dividido en 2 me da 1, que eso equivale al 100%. ¿Listos? Entonces, probabilidad, ¿sí? Es una parte de la estadística que estudia la ocurrencia de un suceso. ¿Listos? La fórmula general de una probabilidad simple, porque esto también es lleno de fórmulas, mejor dicho, una cantidad inmensa de fórmulas, es suceso pedido, es decir, lo que me piden, sobre la totalidad de sucesos. Y el intervalo solución de probabilidades es este, que es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, vamos a borrar todo esto. ¿Sí? Si quieren tomar una fotico, aunque pues esto ya está grabando. ¿Sí? ¿Sí está grabando? Sí. Sí, sí está grabando. Sí, está grabando. Listos. Entonces, vamos a algo sencillo. Y voy a explicarles lo que les estaba tratando de decir al principio, pero es que esos son temas muy, muy amplios. Todo lo que es la teoría del caos, lo de los fractales y eso. Vamos a calcular la probabilidad en el lanzamiento de monedas. Y se van a dar cuenta que simplemente lanzar una monedita, 2 moneditas, 3 moneditas nos genera automáticamente una estructura algebraica, ¿cierto? Entonces, calcular la probabilidad en el lanzamiento de monedas. Probabilidad en el lanzamiento de monedas. ¿Listos? Entonces, vamos a hacerlo por acá. Entonces, vamos a empezar con una moneda, ¿sí? Y coloquémosla por acá. Una moneda. Y entonces, yo puedo obtener que me salga cara, ¿cierto? O que me salga
sello. Pero lo vamos acá un poquito más amplio. Que me salga sello. ¿Sí? Entonces aquí la probabilidad sería un medio, ¿cierto? Y un medio. ¿Por qué un medio? Pues porque este es un suceso de los dos que hay. Y lo mismo, este es un suceso de los dos que hay. Entonces, si yo lanzo una moneda, me puede salir cara o me puede salir sello. La probabilidad, pues el 50%. ¿Listos? ¿Cuántos sucesos hay acá? Hay 2. ¿Sí? Y este va a ser el espacio muestral. Vamos a dejar aquí como el espacio muestral. El espacio muestral. Vamos ahora con 2 monedas. ¿Listos? Entonces, 2 monedas. 2 monedas. Yo puedo obtener acá que me puede salir cara y cara. ¿Cierto? Me puede salir cara y sello. Me puede salir sello y cara. Y también me puede salir ¿cuánto? Profe, qué Sello pena, y- pero ahí no hay que colocar la cantidad de lanzamientos. Ahí lo estamos haciendo. Ahorita cuando ya haga 3 Ah, monedas ya. van entendiendo un poquito mejor. ¿Listo? Ah, bueno. Con 2 monedas, ¿qué opciones tengo? Que me salgan las 2 caras, me salgan las 2 sellos, que la primera moneda, porque recuerden que son 2, que la primera me saque cara y la segunda sello. Ahora, que la primera moneda me salga sello y la segunda cara. Entonces, aquí, ¿cuántos sucesos hay? Entonces ya hay 4, 4. ¿cierto? Entonces ya hay 4 sucesos. Y si me piden, por ejemplo, calcular cuál es la probabilidad de que me salga doble cara en el lanzamiento de 2 monedas, entonces ya va a ser un cuarto. ¿Listos? ¿Pero por qué un cuarto? Entonces vuelvo y Porque es repito, porque una de 4 lanzamientos. hay 4 posibilidades, ¿cierto? Ojo, posibilidades. Esta es una posibilidad que se puede medir como una probabilidad. Aquí ya empezamos a analizar los conceptos mejor. Esta es una posibilidad, esta es otra posibilidad. Y cada posibilidad de estas va a ser un cuarto y un cuarto. ¿Listos? Ahora vamos a hacerlo con 3 monedas. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí vamos a tener Pero no. cara, cara, cara. Ah, ¿Listo? ya entendí. Fue más Luego con complicado. una sola cara, pónganle cuidado. Cara, Sello, Sí, cara, ¿sí? No, Sello, ya colocar sello. cara. No, pero ya colocar cara, Por favor, sello. déjenme concentrar porque esto después ya no es tan sencillo. ¿Listos? Sello. Y acá coloquemos sello, sello cara. Listos. Ahora con 2 caras, entonces hagámoslo acá. Cara a cara, sello. ¿Sí? Vayan analizando qué es lo que estoy haciendo, ahorita lo explico. Cara, sello, cara. ¿Sí? Y por último, hagámoslo más acá. Cara, sello. He escogido otro programita para hacer esto, pero bueno, ya que. Sello, Sello, cara, cara. Sí, pero Puede ser cara. Y luego aquí, sello, sello, sello. Bueno, listos. Entonces aquí tenemos todas las posibilidades que pueden ocurrir. Que me salgan 3 caras. Que me salga una cara, 2 sellos. Me dan estas 3 posibilidades. Que me salgan 2 caras y un sello. Me dan estas 3 posibilidades. Y que me salgan los 3 sellos. ¿Qué número me dio acá? 8. 8. Correcto. Muy bien. Entonces aquí ya nos estamos dando cuenta que nos dio 8. ¿Listo? Y cada suceso de estos, la probabilidad va a ser ¿cuánto? Va subiendo el doble. 1 sobre 8. ¿Sí? 1 sobre 8. ¿Pero por qué sobre 8? Pues porque es uno de las 8 que hay, de las 8 posibles. 8 lanzamientos, sí. Listo. Y hagámoslo el último. ¿Sí? Hagamos el último. 4 monedas. No, 16.
Entonces, allá nos estamos dando cuenta de algo, ¿cierto? Entonces, podemos acá, cara, 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 ¿sí? Con que todas las 4 sean caras. Listos. Ahora que una sea cara, sello, sello, sello. Listos. Entonces acá que sea sello, cara, sello, sello. Ahora por acá. Sello, sello, cara, sello. Y por acá, sello, 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 cara. Listos. Entonces, que tenga una sola cara, ¿sí? Sí, no sé si se están dando cuenta. Entonces, que tengan una sola cara, está cara, sello, sello, sello. Sello, cara, sello, sello. Sello, sello, cara, sello, 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 cara. Bueno, ahora vamos a hacer lo que tenga 2 caras. Entonces, acá sería, perdón, 1, 3, 6, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 3, 3, 6. Listo. Entonces, 2 caras. Entonces, cara, cara, sello, sello. ¿Sí? Aquí sería por acá. Sello, cara, cara. Cara, sello, cara, sello. Ahora lo hacemos por acá. Cara, sello, sello, cara. Ahora lo hacemos acá. Sello, cara, cara, sello. Nos tocó hacerlo por acá también. Sello. Entonces, sello, cara, sello, cara. Y me falta una. Bueno, cara, 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 cara. Ya. Sello, sello, cara. Sello, sello, sería sello, ¿Cuántos sello, sellos? cara, cara. Bueno. Y por último, no, aquí seguimos con 3 caras. Entonces, cara, 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 sello. Luego acá sería cara, 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 sello, cara. Acá sería cara, sello, cara, cara. Y por último aquí sería sello, cara, cara, cara. Listos. Acá 4 sellos. 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿cuántas nos dio? Entonces nos dio 1 y 4, 5, 5 y 6, 11, y 4, 15, y 1, 16. Íbamos en el espacio 16. muestral, que aquí sería entonces 16. ¿Sí? Y entonces, miren, con que todos nos salgan caras nos dio una posibilidad. Que todos nos den sellos también nos dio una posibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de cada una de estas? Pues va a ser simplemente 1 sobre 16. ¿Sí? Yo quiero que ustedes vean eso, que cada vez va aumentando, ¿sí? 5 monedas, ¿será que yo ya puedo predecir cuántos sucesos son? Pues sí. Y aquí nosotros vamos a hacer algo, ¿sí? Que esto ustedes ya lo habían visto. No sé si lo recuerden, ¿sí? Ya sea en su bachillerato o, ¿sí? Que ya sea en su bachillerato o en la universidad. Entonces, 1, ¿qué me recuerda que es esto? ¿No recuerda a nadie? Un triángulo, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? No, pues, créame. ¿El triángulo de quién? ¿De Pascal? De Pascal. Correcto, muy bien. Algunos le decían que Pascual, pero el triángulo de Pascal. Ya. ¿Listos? 6 y 4, 10. Miren cómo se arma. Y este cuadrito, este triangulito, perdón, que lo ven ustedes ahí, tiene una cantidad de cosas que, por ejemplo, estamos explicando la probabilidad. ¿Qué se relaciona este triángulo de Pascal con esto? Pónganle cuidado, muy fácil. Entonces, de una sola moneda, esto es como si fuera 2 a la 0. ¿Sí? Que 2 a la 0 es 1. Aquí es 2 a la 1,
¿Qué es lo que estamos viendo? O sea, si nosotros empezamos a sumar acá, mire, 1 más 1, 2. 1 más 2 más 1 nos da 4 y así sucesivamente. 8, 16, 32, 64. O sea que, muchachos, el espacio muestral, ¿sí?, se puede generalizar en el lanzamiento de monedas como esta sucesión que se llama 2 a la n. ¿Sí? Cuando va variando desde 1 hasta infinito. Es decir, 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. 2 a la 4, miren, eran 4 monedas. 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2 y nos da ¿cuánto? 16. 5 monedas. Entonces ya aquí van en 5 monedas, me van a dar ¿cuántas? Estas, 32. ¿Sí? 2 a la 5. Y este es la fórmula para calcular el espacio muestral en el lanzamiento de monedas, donde n es el número de monedas. ¿Listos? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes vean y que analicen este triángulo con esto que estaba yo armando acá? Que, por ejemplo, aquí, 1 y 1 es esta, miren. 1 y 1. 1, 2 y 1, miren. Aquí tenemos 1 cara a cara, 2, ¿sí? Estos serían los dos, este grupito, y 1, y es este. ¿Sí? 1, 2 y 1. Ahora miren, 1, 3, 3 y 1. Aquí van a quedar más fácil para que lo entiendan. 1 es este, que es este unito que está acá. 3, miren que yo hice un grupito aquí de 3. ¿Sí? Y ahora hice otro grupito de 3, miren. ¿Por qué? Otro grupito de 3. Y aquí hice 1, que son todos los 6. Y por último, ¿sí? Entonces este sería este. Y por último este. 1, mire, un grupito de 1, que son todas caras. Ahora seguía el 4. ¿Sí? Entonces se están dando cuenta que 4, hay 4 posibilidades de obtener una sola cara en el lanzamiento de 4 monedas. Sigue el 6. Por favor, este grupo lo que pasa es que no me cupo ahí ya en la parte de abajo, pero son estos 6. ¿Sí? Y este 4 está aquí. ¿Listos? Este unito es el de este. ¿Qué me define estos números del triángulo de Pascal? Pues el número de caras o el número de sellos. Póngale cuidado. Voy a hacer el de 4 monedas. Una sola cara. Aquí está. 2 caras, miren. 2 caras, 2 caras, 2 caras. Mire que traté de calcular todas las posibilidades con 2 caras. Y 3 caras, mire, el grupito. ¿Cuántos me salieron de 3 caras? Entonces voy, miro acá, 4. ¿Listos? Y uno que quedaría acá. Entonces, muchachos, con esto que ya estamos haciendo aquí, el triángulo de Pascal, yo ya puedo empezar a calcular probabilidades en el lanzamiento de monedas de infinitas monedas. ¿Por qué? Porque este triángulo es infinito, yo puedo calcularlo. Si ustedes se dan cuenta, este triángulo tiene por un lado puros unos y por el otro lado también puros unos, ¿cierto? Entonces, este 1 va a representar o que todas salgan caras o que todas salgan sellos, ¿sí? Y eso no interesa. Puede ser este caras o ese puede ser sellos. Es lo mismo, miren, si ustedes analizan este triángulo, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora mírenlo por este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 6, 10, 1, 3, 6, 10, o sea que es un triángulo simétrico, ¿sí? Y entonces, por lo que yo les decía, que hay una cantidad de cosas en este triángulo que no me explica solo la probabilidad en el lanzamiento de monedas, sino muchas otras cosas. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? ¿Sí? Vimos todo lo de percentiles, deciles, cuartiles, que esos son las medidas de localización y con eso terminamos lo de estadística descriptiva. Y nosotros empezamos ya el tema de probabilidad. Vimos el concepto, vimos la fórmula de probabilidad simple y también vimos algunos ejemplos y el intervalo solución. Y ahora, ¿qué estamos haciendo, muchachos? Probabilidad en el lanzamiento de monedas. ¿Qué es lo que yo quería mostrarles? Miren cómo algo como tan sencillo que uno ve que solamente es lanzar una moneda, ¿sí? Hay una estructura algebraica. Y recuerden que el triángulo de Pascal lo que realmente nos está mostrando es el coeficiente binomial de Newton, ¿sí? Es esto, A más B al cuadrado.
Lo que estamos calculando aquí son los coeficientes de estos binomios. Este es el coeficiente de a más b al cubo. ¿Sí? Estos son los coeficientes de a más b a la 3. Y así sucesivamente. Aquí el siguiente sería a más b a la 4 y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, a lo que yo me refiero es que estos coeficientes que me determinan el número de posibilidades están relacionados estructuralmente. En todo caso, la próxima tutoría voy a partir de acá, ¿cierto? Esto ya lo voy a hacer en una diapositiva y vamos a calcular la probabilidad ya en el lanzamiento de dados. Aquí solamente estamos mostrando un esquema algebraico que me permite determinar que esto está ordenado, que se puede organizar. Y por eso es que la probabilidad se puede estudiar desde la estadística como tal. ¿Listos? De todas maneras, muchachos, tranquilos, no se preocupen, el tiempo no alcanza para avanzar porque de aquí de estos coeficientes binomiales es donde pasamos a las progresiones geométricas de tipo indefinido, ¿sí? Y ahí va avanzando el cálculo. Pero pues no, es simplemente pues mirar que todos estos sucesos que se vuelven datos, como lo dijo Edwin, ¿sí? Que se vuelven datos, pueden estar sujetos ¿a qué? A estructuras algebraicas para poder calcular mejor la probabilidad. Muchachos, para la próxima tutoría, que ya se va a acabar, ¿sí? Nos vemos Dios mediante de en 8, vamos a ver esto, probabilidad de lanzamiento de monedas y probabilidad de conjuntos. ¿Listos? Entonces, ahorita les paso la grabación. Cuénteme, Gabriel. No, una preguntita de la diapositiva que estaba en ese triángulo de Pascal, ¿hasta qué Infinito. cantidad de...? Eso No, es pero... infinito. sí, yo sé que es infinito. Pero del ejercicio